buenos días a todos los que nos acompañan este día, en este importante día en el que tenemos a nuestros invitados de parte de Sonyworld. Somos CPNet, su aliado y su compañero en todo este mercado de la ciberseguridad, y como siempre les traemos el día de hoy temas bastante importantes en cuanto a las tendencias actuales que vemos en el mercado y en cuanto a ese trabajo híbrido que cada vez se toma más auge y más importancia en este mundo cada vez más globalizado y cada vez más digital. El día de hoy nos acompañan Eric Velázquez, que es nuestro Senior Territory Manager de MSS y CSE, y está nuestra Territory Manager dedicada para la región, Andreina Ruiz, que nos acompañará en el día de hoy para hablarnos de estos temas tan importantes. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Y primero que todo le doy la palabra a André para que nos salude y se presente con todos nuestros queridos partners. Bueno, gracias, Julie. Buen día para todos. Gracias por darnos este espacio para acercarles un poco más de nuestras soluciones, de nuestros últimos lanzamientos, que es Cloud Secure Edge, una solución que hoy está muy solicitada por nuestros clientes. Es una solución muy robusta, muy en función de lo que hoy demanda el negocio, y creo que es muy importante que ustedes también se nutran de toda esta información para que puedan acercarla a sus clientes finales que de seguro tienen algún tipo de necesidad para escuchar este tipo de soluciones. Así que los dejo con Eric, que es la persona que técnicamente más conoce de esta solución, a quien pueden hacerle todas las preguntas que necesiten. Yo lo acompaño por si tienen alguna consulta más comercial. Acá los estaré escuchando. Muchísimas gracias. Qué pena, Eric. Les iba a recomendar esto. Aprovechemos el día de hoy que tenemos a nuestros expertos para hacer todas sus preguntas en el buzón de las preguntas que tienen a su lado izquierdo. Pueden hacer todas las inquietudes que tengan y las vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando en el contenido. De nuevo, muchas gracias, Eric. Gracias, Julie. Gracias, André. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y igualmente, si hay algo que yo no sepa, le pregunto a Nicolás. Para eso también está ahí el gran apoyo. Y pues, gracias. Voy a empezar entonces a compartir. Déjame. Déjenme saber si ahora lo pueden ver. Creo que ya, ¿cierto? Sí, ahora sí lo podemos ver. Excelente. Pues bien, vamos a dar un repaso muy rápidamente de esto que hemos venido platicando, que llamamos la nueva ola. Justamente, cómo ha evolucionado y qué estamos hablando al día de hoy con Sonyworld. Andreina ya mencionaba sobre justamente varias cosas que se han venido dando. Esta parte de la próxima ola en ciberseguridad, que estamos hoy presentando la nueva estrategia hacia dónde estamos caminando, justamente donde tenemos ya un gran paso. No somos una empresa joven, pero nos estamos refrescando justamente, y es porque estamos agregando Zero Trust Network Access, Cloud Secure Edge, justamente lo que mencionaba Andreina, y es parte de la nueva evolución, parte de esta evolución y de este nuevo desarrollo que estamos haciendo con ustedes y a través de ustedes. Ese modelo no ha cambiado. En más de los 30 años que traemos de vida, siempre ha sido a través del canal, donde mayoristas y ustedes como canales son nuestro medio para llegar y acercar a sus clientes, con lo cual, por nuestro lado, tenemos la responsabilidad de tener y poner a su disposición tecnologías, soluciones que vayan acorde a su core de negocios. Y justamente ahora, con esta visión que se está agregando recientemente, es que estamos mandando este nuevo mensaje de esta ola en ciberseguridad. Entonces, para quienes no los conozcan o estén nuevos con la parte de Sonyworld, fuimos fundados en 1991, se han concedido más de 250 patentes a lo largo de casi más de 34 años, se han vendido más de 3.2 millones de soluciones alrededor del mundo, lo que nos constituye como una base bastante
rica e histórica, que eso es lo más interesante, y es que hablar de SonyWall comúnmente es hablar o nos viene a la mente firewall, pero si yo digo firewall, no necesariamente viene SonyWall a la mente, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos justamente empezar a hacer ese cambio y a mostrar lo que traemos en base a, hace poco, apenas hace algunos meses, donde en 2023 y 2024 se consolidan nuestras principales adquisiciones. Una de ellas es la parte de servicios de Solution Granted, donde se agrega un SOC, que eso es otra conversación que en su momento lo vamos a estar revisando, y Banyan, donde justamente esta solución que ya venía trabajando en lo que es plataforma de acceso seguro basado en el modelo de cero confianza, es lo que estamos colocando hoy como nuestra solución core dentro de esta nueva vertical de negocio, que es la parte de Cloud Secure Edge. Cloud Secure Edge es el nombre de nuestro producto, nuestra solución principalmente, pero que está basada en una plataforma o en una arquitectura basada en servicio que vamos justamente a discutir y a revisar a lo largo de esta llamada. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los desafíos que estamos teniendo, no solamente nosotros como usuarios, sino la mayoría de las empresas post una pandemia? Y aquí hay que traer justamente un poquito de historia. Bien dicen por ahí, si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y justamente la pandemia vino a mostrar cómo las arquitecturas que se venían manejando, la forma en que nosotros nos conectábamos a los aplicativos cambió. El perímetro completamente desapareció. Si bien hay arquitecturas que son híbridas, porque así funciona mejor, porque son soluciones que le funcionan, son soluciones que le dan funcionalidad al cliente porque cumple o satisface una necesidad o requerimiento, perfecto, pero son herramientas o soluciones de múltiples ecosistemas o completamente aisladas que trabajan o debieran trabajar de una manera conjunta. Todo eso genera alertas, todo eso genera complejidad para la gestión de múltiples puntos. Hoy sabemos que también este tipo de alerta, este tipo de amenazas y las alertas que se combinan no realmente, las alertas nos muestran realmente lo que es. Hay mucho falso positivo, hay mucha falta de consolidación, mucha falta de correlación al tener justamente esta combinación de alertas, ¿no? Entonces necesitamos supervisión y hay escasez de recursos humanos, de recursos que sepan justamente hacer este trabajo, y obviamente el incremento en costos, pues son de los principales desafíos que hay a nivel general en plataformas de TI y ciberseguridad. Pero ¿qué cambió al momento de conectarnos o la forma en que nos conectamos a la información? Mencionábamos en un principio que el perímetro se movió. Hay una transición a la nube. Hubo una pandemia que obligó a que esos aplicativos se tuvieran que mover, que tuvieran que salir detrás del firewall, que tuvieran que salir del data center, que se accedía mediante modelos tradicionales seguros, porque la VPN sigue siendo un mecanismo seguro, pero que no era tan dinámico, tan flexible o tan funcional para lo que se estaba solicitando en esos ayeres. Esta transición de la nube nos lleva justamente a que los aplicativos no se debieran de ver afectados por la ubicación, que tenía que mantenerse la operación del negocio. Y es ahí donde viene una primera muestra de que esas arquitecturas que se venían manejando por más de 20 años empezaron a dejar de ser funcionales y, lo más importante, flexibles. Al tener acceso a Internet, permitía que al estar conectado a Internet había alguna forma o alguna manera de poder llegar justamente a esos aplicativos, y comenzó el trabajo remoto. Entonces, para el usuario no tendría que haber ninguna afectación desde donde él se conectara, fuera en casa, fuera en el aeropuerto, fuera en cualquier punto con acceso a Internet, debiera tener una experiencia de usuario tranquila, sin ningún problema, que pudiera conectarse a los aplicativos se tuvieron que mover de donde estaban, y aquí lo que estamos buscando es empezar a tener el menor privilegio posible. ¿Por qué? Porque comenzó a haber todo un lanzamiento de ataques basados justamente en el robo de identidad, que los atacantes durante pandemia empezaron a olfatear y a ver como una oportunidad masiva. Tanto es que durante esos años y posteriores, hoy día, al año pasado, se han roto récords de la cantidad de vulnerabilidades detectadas asociadas justamente
sobre el sistema operativo asociadas al robo de identidad o a la escalación de privilegios. ¿Por qué? Porque justamente es una brecha que se empezó a detectar. Entonces, y aparte de eso, hay que gestionar estos dispositivos. Y por el otro lado, esos ataques que mencionamos, pues la intención es robar esa información, es ver cómo el incremento de ataques, tanto el robo de información como la parte de cifrado, la parte de ransomware, siguen siendo los vectores más convencionales para atacar una información. ¿Y dónde comienza esa entrada o dónde es la puerta de entrada de esos ataques? En el endpoint, porque justamente se sabe que hay vulnerabilidades en el sistema operativo. Se sabe que no hay una gestión propia de cómo se accede y la forma en que se accede a la información. Entonces, ahí es donde estos modelos tradicionales que se venían manejando con el uso de la VPN, si bien funcionales, sí, flexibles, quizá no. Completos en materia de confidencialidad e integridad, perfecto, pero en materia de control y microsegmentación, mínima. ¿Por qué? Justamente la VPN vino siendo una de las herramientas más utilizadas por más de 20 años para acceder de manera remota a aplicaciones, recursos o simplemente hacer conexiones remotas para un escritorio remoto para poder trabajar desde algún momento temporal, pero la pandemia vino a que este tiempo fuera mucho más largo. Entonces la VPN dejó de ser algo funcional para poder mantener este tipo de accesos. Con lo cual, no solamente usuarios, había partners, había contratos, había desarrolladores, había los usuarios remotos que estaban demandando justamente el poder acceder a los diversos recursos o aplicativos que se encontraban, ya sea detrás de un firewall o con la transición hacia la nube, poder llegar a esos aplicativos de una manera segura. Entonces, esto es parte de lo que es el acceso remoto tradicional, donde la VPN fungió y fue el principal elemento de acceso. Pero curiosamente, también empezó a haber un análisis, todo un descubrimiento por parte de los atacantes en buscar cuáles eran las deficiencias, no solamente de nosotros, sino de todos los fabricantes que estaban fungiendo como gateway. Es decir, los firewalls, típicamente, que son los puntos de gestión en ese modelo tradicional, donde existe o había un perímetro de seguridad, donde el firewall comúnmente hace esa tarea de separar una zona confiable de una zona desconfiable. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante, cómo cambia y cómo es la visión y por qué se mantuvo de esa manera. Pero vemos aquí que durante el año 2023, este reporte es justamente de finales del año 2024, donde se reporta el año anterior, básicamente va de pasado para hacer el estudio de la cantidad de vulnerabilidades detectadas, y vemos que en 2023 hubo un incremento del 47% respecto al año anterior. ¿Qué indica esto? Y que vemos que justamente en los meses, durante el primer tercio del año, es donde se ve la mayor cantidad de amenazas o vulnerabilidades detectadas, y de igual manera en el último tercio del año. Entonces vemos ahí jugadores de gran nivel, jugadores de nicho, jugadores que son propiamente líderes del cuadrante de múltiples analizadores, que no se eximen de tener una falla. Hablar de una vulnerabilidad es hablar de código, hablar de más de 5 millones de líneas de código, lo que implica e incrementa la probabilidad de alguna falla. Y esto lo saben los atacantes. Entonces, por esto es importante cambiar la forma, adoptar y evolucionar a una forma mucho más granular, mucho más controlada, que a lo mejor no dependa propiamente de un sistema operativo, que sea algo dedicado a hacer lo que tenga que hacer, que no sea un aditamento como la VPN, que forma parte de un sistema o de una plataforma de seguridad instalada sobre un sistema operativo que va incrementando justamente la probabilidad de que existan mayor cantidad de fallos. ¿Ok? Bien. Entonces, para hablar de nuestra solución, quiero irme un poquito nuevamente, mencionar que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y este concepto de cero confianza, el concepto de zero trust, es un modelo. Este modelo fue presentado por allá en el año de 2010. Ya se comenzaba a hablar por John Kinderberg,
que él trabajaba en Forrester, este analizador que muchos de ustedes conocen, donde se analizan a diferentes fabricantes. Él trabajaba dentro de Forrester y él comenzó justamente a publicar un artículo en el 2010, donde inclusive hoy día trabajó en el Comité de Cero Confianza como asesor de telecomunicaciones del anterior presidente de los Estados Unidos con Biden, y también tiene varias autorías sobre este modelo. Él mencionaba que todos los modelos tradicionales de seguridad no proporcionaban una protección adecuada. ¿Y por qué era esto? Porque todos requieren de un elemento de confianza, es decir, le otorgaban confianza y no se la ganaban. Entonces él hablaba de este modelo de confianza, Zero Trust. No hay que confiar en nada y hay que verificar absolutamente todo. ¿Qué es esto? Que la confianza se la tienen que ganar, no se tiene que otorgar. Entonces los administradores en aquellos años debían de confiar en las personas, en los dispositivos y en los puntos o elementos que conforman la red para poder hacer fluir el tráfico. Y eso lo veíamos justamente en algo que es el firewall, el que delimitaba justamente estos perímetros de seguridad entre una red confiable, una red desconfiable, donde había una interfaz conectada a una zona confiable y a otra zona desconfiable. ¿Qué hacíamos o qué se hace con la configuración de un firewall? Pues justamente crear políticas que permitan ir de una zona confiable, que es la red interna, hacia una red desconfiable. Automáticamente nosotros le estamos dando entrada o salida, si lo queremos ver, pasar de un estado de confianza a un estado de desconfianza, y que la Virgen lo cuide. ¿Por qué? Porque en la internet no hay quien pueda tener el control de lo que sucede allá arriba, hasta que vino el modelo de cero confianza, donde podemos definir que todo lo que está montado en una infraestructura pueda seguir manteniendo una vigilancia, pueda tener y seguir manteniendo este modelo de cero confianza, donde todo se verifica, donde no se otorga la confianza, sino se gana con un menor privilegio. Recuerden, la identidad hoy día es el nuevo perímetro, con lo cual podemos nosotros controlar y microsegmentar hacia dónde vamos, cómo subimos y qué carreteras vamos a utilizar para llegar a esos aplicativos sin importar dónde se encuentran. Y lo más importante, asumir que puede llegar siempre a haber un riesgo. Esto es parte del Zero Trust. Siempre asumir que puede suceder para mantener la vigilancia y la guardia siempre arriba. ¿Ok? Y en 2021, justamente, Gartner introduce una nueva categoría que llama Security Service Edge. Security Service Edge es una solución basada en un servicio donde conglomera 3 capacidades primordiales que son parte de algo mucho más grande que se llama SASE, que es una arquitectura SASE. Y ahí es donde monta a Zero Trust Network Access, que es justamente el acceso a la red, a los recursos, basado en el modelo de cero confianza, es decir, no confiando en nada, verificando absolutamente todo, y utiliza una infraestructura de gateways que van a estar siempre monitoreados y protegidos bajo ciertas características que nos permitan básicamente tener una carretera para poder llegar a nuestro destino de manera segura y siempre verificada y validada. Y capacidades de monitoreo de CASB. Esto permite justamente colocar una infraestructura como servicio. Aquí es lo más interesante, que justamente se monta como servicio que pueda ser aprovisionada y utilizada por cualquier infraestructura. Entonces, Security Service Edge es un subconjunto de algo mucho más grande llamado SASE, y que se conjunta como por otras arquitecturas o soluciones de SD-WAN y Firewall como servicio, pero donde principalmente las capacidades de Security Service Edge es el Zero Trust Network Access, el Security Web Gateway y toda la parte de Cloud Access Security Broker. ¿Ok? Entonces, en resumen, Zero Trust, recuerden, no es un producto, es un modelo de seguridad que nos dice que no hay que confiar en nada y que siempre tenemos que verificar. Es decir, no otorguemos confianza, se la debe de ganar. Zero Trust Network Access, por consiguiente, es el acceso a un recurso de red utilizando justamente ese modelo de seguridad.
Entonces, es acceder a esos recursos, ya sea privados, ya sean públicos en alguna nube o en soluciones híbridas, basado en una microsegmentación, que es esto, lo vamos a ver un poquito más adelante, y que esto es justamente una evolución para sustituir una conexión tradicional basada en una VPN, que ya vimos justamente el por qué hoy la VPN dejó de ser algo funcional. Básicamente una VPN es un ataque o un vector de ataque completamente autorizado. ¿Por qué? Porque no podemos ver si dentro del tráfico de VPN va un tráfico cifrado de código malicioso. Simplemente el camino y el túnel está conectado, va cifrado, mantiene integridad, confidencialidad, pero si hay un código malicioso sobre ese túnel, no lo vamos a ver hasta que impacta en el otro punto de conexión remota. Security Service Edge es ya entonces una solución que va a asegurar el acceso a Internet, es decir, vamos a tener una carretera dentro de la Internet, monitoreada, verificada, que nos va a permitir tener esa conectividad a los aplicativos basados en la nube, Software as a Service, y aquellos recursos privados que pudieran llegar a estar detrás aún de nuestra infraestructura o dentro de nuestra infraestructura, donde comúnmente pueda haber un gateway o un firewall que siga fungiendo con esas capacidades de separar las redes privadas de las redes no seguras. Y esto es lo más interesante, que esta solución se entrega como servicio en la nube, con lo cual no hay que implementar ningún gateway, no hay que implementar ningún hardware, es un servicio basado en la nube, ¿ok? Y mencionábamos que esto es Security Service Edge, es parte de algo mucho más grande que es SASE, donde previamente a SASE hay una infraestructura basada en una solución de SD-WAN que va a ayudar a conectar múltiples redes entre diversos firewalls que pueden ser inclusive de diferente marca. Es un ecosistema básicamente basado en VPNs, utilizando el protocolo de IPsec, donde justamente hay una orquestación, una virtualización de las mejores formas de conectar a nivel de WAN para poder interconectar múltiples sedes o expandir las capacidades de una red hacia sitios remotos. Y ya en conjunto, SASE es una arquitectura que ofrece la combinación justamente de capacidades de Security Service Edge con una solución de Security Service Edge y con interconectividad basada en SD-WAN. Entonces, esto ya es algo mucho más grande. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde está Cloud Secure Edge? En resumen, SASE es algo mucho más grande, es una arquitectura mucho más grande. Por lo tanto, Security Service Edge está enfocado principalmente para lo que es un Zero Trust Network Access, basado en este modelo de cero confianza, para garantizar acceso seguro a los recursos donde se encuentren, utilizando una carretera Secure Web Gateway y poder controlar los aplicativos que deseamos conectar, ¿ok? Entonces, Security Service Edge lo que hace es proporcionar un acceso seguro a los diversos aplicativos del negocio, con el objetivo justamente de mantener la operación, que es lo que se buscaba en esos tiempos de pandemia. Hoy se adapta, hoy se tiene la visión de que ese modelo tradicional que se venía manejando, donde el perímetro completamente desapareció, está continuando. Hoy la adopción hacia la nube, la migración hacia la nube, es una realidad. Vino a acelerar justamente esa transición. ¿Por qué? Porque hoy muchos de los aplicativos ya están en la nube, ya muchas de las empresas están operando sin tener un data center, sin tener una oficina, sin tener un site de cómputo, todo está en la nube. Y la forma en que los usuarios se están conectando a esos recursos es desde cualquier punto de Internet y desde cualquier dispositivo. Con lo cual, es importante ahora poder empezar a controlar a través de un gateway, un SonicWall Global Edge Network, que es toda una serie de capacidades de infraestructura basado en la nube, que se gestiona de manera centralizada y que me permite utilizar ya sea una carretera disponibilizada por la propia plataforma, me permite tener, basado en el modelo de cero confianza, la verificación y el acceso y microsegmentación a los diversos aplicativos y poder controlar hacia dónde navego o hacia dónde me conecto. Todo esto es justamente parte de lo que es el servicio que conforma y es parte, recuerden, de algo mucho más grande que es SASE. Entonces, Cloud Secure Edge, vamos a verlo de esta forma. Cloud Secure Edge
pone a su disposición toda una serie de gateways a nivel global. Vamos a ver que este aro azul es el Sonic World Global Edge Network. Es una arquitectura de gateways en la Internet distribuidos en diferentes puntos a nivel global. Dentro de América Latina tenemos un punto de acceso basado en Brasil, pegado lo más a la zona sur, con lo cual disminuimos latencias, con lo cual ayuda a montarnos justamente a ese gateway para poder de ahí justamente poder conectar a los demás recursos, ya sea nubes privadas, nubes públicas, data centers, navegar hacia Internet o llegar a los aplicativos de software as a service. Todo gestionado y centralizado en el Cloud Command Center. Ahí es donde se orquesta, ahí es donde configuramos toda esta microsegmentación, toda esta forma de cómo subir a los aplicativos, ¿ok? Entonces, la arquitectura consta de toda una serie de ruteadores o gateways a nivel de Internet, sin importar desde dónde me pueda o estoy accediendo. Puede ser una oficina remota, puede ser inclusive Internet de las cosas, puede ser inclusive desde cualquier dispositivo móvil, puede estar conectado en un aeropuerto, en un sitio donde existe Internet público, puedo estar en una empresa o en un branch o en el corporativo principal de la empresa, o desde casa conectándome con los datos del proveedor local. Entonces, no importa desde dónde estoy conectándome, esto siempre me va a llevar a una carretera segura para montarme y desde ahí llevarme a mi destino de manera conocida y, lo más interesante, de manera segura, de una forma simple, sin impacto para el cliente, porque debe ser lo más simple y transparente y flexible que permita justamente a los administradores el poder hacer cambios de manera inmediata y que la flexibilidad se presente de acuerdo a los requerimientos. ¿Ok? Bien. No sé si por allá tenemos alguna consulta o la dejamos al final, Julie. Hasta el momento no tenemos preguntas, pero de todas formas las pueden seguir haciendo, las pueden hacer en el buzón de preguntas para que las podamos ir resolviendo a medida que vayamos en la transmisión y en el avance del contenido. Entonces, estamos atentos a las preguntas que puedan tener. Excelente. Bien, entonces, recordando esta arquitectura, vamos a revisar primeramente cómo trabaja Zero Trust Network Access. Recuerden, basado en el modelo de cero confianza, vamos a acceder a los diferentes recursos de red que pudieran estar basados en diferentes sitios, en sitios públicos o en recursos privados detrás de algún firewall, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es, recuerden, cero confianza, se debe de ganar la confianza, no se debe de otorgar. Con lo cual, existen una verificación de postura del dispositivo. Es decir, que debe de primeramente el dispositivo desde donde me voy a conectar poder revisar diversos factores de confianza para garantizar que ese dispositivo es digno de poder subirse a la carretera y poderse conectar. ¿Qué es esto? Que puedo yo verificar o hacer una microsegmentación de esta verificación de confianza con una geolocalización que esté basado en un cierto país, que tenga un sistema operativo de tal versión como mínimo, que adicionalmente tenga las actualizaciones encendidas y que al menos esté actualizado con un par de semanas. Si no se actualiza cada semana, por lo menos, garantizar que el segundo martes de cada mes está teniendo su actualización correspondiente. Que pueda traer el cifrado del sistema operativo activo, que se pueda tener ejecutándose una aplicación específica. Yo puedo poner y ser tan granular como yo lo defina, que el firewall esté activo, el firewall de Windows también esté en modo monitoreo o esté en modo activo. Puedo ponerle etiquetas tan específicas y tan definidas que yo puedo definir un archivo, colocar un archivo TXT en la última carpeta ahí escondida de todo el directorio de Windows, porque yo sé que solamente esa carpeta yo la puse. Yo creé dentro de ese archivo un archivo TXT con una letra W simplemente, pero que es más que suficiente o innecesario que ese archivo esté ahí para saber que en efecto estamos hablando de un dispositivo en el cual yo puedo confiar y que me debe de verificar que estamos hablando de ese mismo dispositivo. Así Eric, como... perdona,
Adelante. Perdona, te interrumpo porque tenemos una pregunta que justamente está relacionada con esto que nos estás mencionando. Entonces, nos dicen qué diferencia a ZTNA frente a una VPN tradicional en términos de control y visibilidad del tráfico. Perfecto. Justamente vamos a llegar a ese punto. De entrada, una VPN no te puede hacer esta verificación de confianza. Una VPN no puede verificarte estos condicionantes del dispositivo. Punto número 1. Es diferente. No podemos comparar una VPN. La forma o el objetivo sí es una conexión remota. Ese es el común denominador. La forma en que lo hace cada uno es completamente diferente y el alcance es completamente diferente. No estoy diciendo que la VPN no funcione. Claro, ya ha venido funcionando por más de 25 años, por más de 30 años. Ya ha venido evolucionando, tanto que simplemente TLS versión 1.2 fue el protocolo de cifrado más utilizado y con mayor cantidad, casi 16 años utilizándose. Apenas TLS versión 1.3 salió en 2016 por la necesidad justamente de evolucionar con la forma en que se estaba haciendo el intercambio de algoritmos y protocolos. Pero básicamente VPN no tiene la capacidad de poder verificar estas condiciones desde el punto donde se está ejecutando la conexión. Entonces, este es un primer diferenciador y gran diferenciador versus un modelo de cero confianza. Entonces, el común denominador es una conexión remota, una VPN de acceso remoto, básicamente. La forma en que yo otorgo la confianza es la gran diferenciación entre una VPN y un Zero Trust Network Access, ¿ok? Entonces, previamente, ya que verificamos que el dispositivo cumple con esta lista de verificación de postura, ya se gana la confianza. En una VPN simplemente lo instalo y conecta. No verifico nada de esto. Entonces, le estoy otorgando confianza directamente. Si está infectado, si es un sistema viejo, obsoleto, que no está parchado, que trae vulnerabilidades, muy seguramente al momento del camino pudiera llegarse a infectar o traer ya un código malicioso dentro de la VPN, versus una microsegmentación basada en factores de confianza o una verificación de postura. Bien, lo siguiente, el usuario. Hay que autenticar al usuario. Entonces, no importa, ya se ganó la confianza del dispositivo. Entonces, ahora el usuario se debe de autenticar. Si no se tiene una plataforma de autenticación, un directorio activo, yo puedo crear usuarios locales dentro del Cloud Command Center, con lo cual no dependo de tener un mecanismo de autenticación. Lo puedo tener localmente en el Cloud Command Center. Con lo cual, en unión dispositivo y usuario, y aún le puedo agregar justamente un segundo factor de autenticación, con los mínimos recursos o los mínimos privilegios, con lo cual garantizo de que si llegase a ser comprometida esa cuenta o ese usuario, al tener los mínimos privilegios, no sería un impacto para que pudiera tener un movimiento lateral, ya que carece de privilegios para mover o acceder a los servicios. ¿Ok? Entonces, cuando ya se gana la confianza el dispositivo y se garantiza que el usuario es quien dice ser, con algo que es, algo que tiene y algo que conoce, es decir, usuario, contraseña y un doble factor de autenticación, se genera un certificado entre dispositivo y usuario que es justamente validado en el Cloud Command Center. Ahí, cuando se tiene esta característica, se gana la confianza y automáticamente le asigna una carretera o le da un ticket para subirse a la carretera. ¿Qué carretera? Recuerden, la infraestructura de dispositivos y gateways que teníamos en ese aro azul, recuerden, acá, en esta infraestructura, lo monta a esta carretera y lo pone a un paso del destino final. Entonces, lo monta al gateway, al Sonic Wall Global Gauge, y a partir de ahí, basado en la política de dispositivo y usuario, yo puedo definir, igualmente basado en una microsegmentación, cuáles son los recursos a los que va a poder conectarse. Es decir, dentro de esta red yo te voy a conectar a la red A y dentro de esa red A te vas a poder conectar a la subred de ese ambiente virtual en Amazon Web Service,
a la subred tipo B, y dentro de la subred tipo B te vas a conectar al servidor X, y dentro del servidor X vas a poder conectar al aplicativo W. Esta microsegmentación no sucede en la VPN. La VPN conecta a un recurso, lo más restringido que tiene es a una IP, pero a partir de que está conectada en un IP, si hay un robo de identidad, si hay una escalación de privilegios o es una cuenta privilegiada, puede explotarse una vulnerabilidad dentro del propio túnel, porque ya va dentro del propio túnel, ya va paquetizado, ya va en un túnel cifrado, con lo cual cualquier herramienta no tiene la capacidad de analizar lo que va dentro del túnel, porque justamente ese es el objetivo de una VPN, mantener integridad y confidencialidad. Entonces, un ataque dentro de la VPN se puede estar realizando sin darnos cuenta. Y ya estando conectado en ese punto, por más reducida que esté la VPN a que se conecte a una IP, al tener privilegios puede comenzar a hacer movimientos laterales. Ya ha pasado. Hay ataques que han sucedido, pregúntenle a Uber, pregúntenle recientemente a Ingram, que justamente basado en ataques de esta índole, fueron utilizadas las vulnerabilidades sobre VPN para poder moverse lateralmente sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque ya van dentro del túnel. Entonces, basado en esta microsegmentación, yo defino por política qué red, qué subred, qué servidor y qué aplicativo voy a conectar, sin importar dónde se encuentre el recurso. E inclusive, si hay firewalls que no sean o gateways que no sean parte de la infraestructura de SonyWall, no importa, no dependemos de tener un ecosistema basado en SonyWall. Esa es otra gran ventaja de este modelo, de esta solución basado en Security Service Edge, basado en un servicio que no depende de tener una marca o cierto ecosistema previo instalado. Esto se adapta justamente, es completamente agnóstico para poderse adaptar a cualquier tipo de infraestructura. Con lo cual, adelante. Eric, sí, nos hacen preguntas respecto a esto que estás mencionando y nos preguntan, ¿la implementación de esta solución de ZTNA genera tiempos adicionales a nivel de usuario como latencia o demoras en la validación de los nuevos dispositivos debido al proceso de verificación de confianza más allá del enrutamiento normal de datos? Justamente esto. Cuando se instale la gente, lo que hace la gente es estar validando siempre lo que tenga configurado en la política. Entonces se valida una vez para que cuando el dispositivo vaya a conectarse, esa validación ya está previamente realizada, con lo cual es mínimo el tiempo que se ocupa. Básicamente es simplemente con el login se hace la verificación cada vez que inicia la máquina. Como parte del inicio se hace una revisión de ese factor de confianza. Entonces, cuando se conecta, simplemente lo monta a esa carretera, a ese gateway, y esos gateways, justamente, mencionaba, tenemos uno de los gateways basados en la zona sur del continente, que está en Brasil, con lo cual eliminamos mucha de la latencia, porque va directamente a una carretera, lo montamos directamente en una carretera, con lo cual nos brincamos varios ruteadores o varios gateways para justamente disminuir la latencia para acceder a los aplicativos o a los destinos finales. ¿Ok? Mencionaba, ¿qué pasa si tuviese por acá un firewall diferente de SonyWall? Sin importar qué marca sea, yo puedo colocar un conector que esté detrás del firewall, de tal manera que esa microsegmentación permita llegar a conectarse al firewall. El firewall lo que hace simplemente es pasar esa conexión hacia una máquina virtual que le llamamos conector, que puede ser una máquina de Windows, un Linux, se puede instalar en un VMware propiamente, o inclusive nuestros equipos de generación 7 ya tienen ese conector directamente. Pero si no fuera un firewall de SonyWall, puede ser cualquier dispositivo que deje pasar esa conexión, y ese conector al interior, previo a conectarse al aplicativo o al segmento donde se vaya a conectar, es el conector que hace la terminación de esa conexión. Entonces, ahí también no hay ningún inconveniente, sin importar la infraestructura, sin importar el vendor. Mencionaba, es una solución completamente agnóstica. ¿Ok? Y nos hacen dos preguntas más, Eric. Adelante. ¿Permite validar si un antivirus de marca X está al día?
Claro, también justamente aquí lo podemos poner como parte de esas integradores o factores de confianza. Recuerden, entre mayor cantidad de detalles, por ahí hay muchos vendors que inclusive dicen, no, tenemos más de 80 puntos de verificación. Perfecto. ¿Utilizamos los 80? ¿Por qué? Porque es una lista asociada que a listas de aplicativos, a bases de datos, etcétera, etcétera. Finalmente, Security Service Edge, Cloud Security Edge, nuestra solución está acotada o verificada a puertos y conexiones TCP/IP. Entonces, tenemos la forma de verificar conexiones o puertos como parte de esos factores de confianza. Entonces, una solución anti-malware o un aplicativo entra en el catálogo de factores de confianza de aplicaciones que puedan estar siendo verificadas. Entonces, yo puedo estar verificando que un cierto proceso de esa solución anti-malware esté ejecutándose o que tenga un antivirus completamente del sistema operativo asociado y que tenga las últimas actualizaciones o por lo menos la actualización de la semana anterior. Yo puedo ser tan granular o tan específico o enérgico en los factores de confianza. Y nos hacen otra pregunta y nos dicen, ¿los auto-updates son a nivel de qué? ¿De SEO, de apps, de firmware, etcétera? Pueden ser principalmente de sistema operativo, de sistema de protección anti-malware o de aplicativos críticos. Las actualizaciones propiamente. Ok, también nos dicen, ¿qué tipo de reportes o visibilidad ofrece ZTNA sobre el comportamiento del usuario y el uso de las aplicaciones? Eso es una pregunta muy buena. Justamente en Cloud Command Center yo puedo tener en todo momento cómo, quién y por dónde está conectando. Con lo cual, cualquier cambio que se modifique durante una sesión ya activa, si recuerden que les mencionaba que dispositivo y usuario genera un elemento único que es un certificado. Cuando ese certificado cambia por alguna de estas razones o por alguna de estas razones, el certificado ya no es el mismo. El hash deja de ser el mismo del certificado. Cuando eso deja de hacer match, automáticamente la conexión se cierra de manera automatizada y obviamente viene una alerta que permite justamente indicar al administrador que hubo un cambio y que para prevenir cualquier movimiento lateral, que es lo que haría una VPN o un ataque basado sobre VPN, justamente se cierra esa brecha. Un punto interesante que también me gustaría mencionar es, ¿qué pasa si yo no tengo el agente instalado? ¿Qué pasaría si por alguna ocasión no traigo mi equipo, que comúnmente ya sé que se gana la confianza, pero en ese día no estoy con mi computadora, no tengo mi dispositivo y tengo que ir a un café internet? Me conecto a una computadora pública y sé que tengo que llegar a dar simplemente una actualización o ejecutar algún comando en alguna infraestructura en Azure o en Amazon o en alguna parte de los aplicativos a los que tengo acceso. Bien, la herramienta nos permite poder interactuar de una manera mucho más sigilosa, instalando un complemento al navegador que se esté utilizando en esa máquina, que de entrada es cero confianza. Con lo cual va a pedir ciertos parámetros ya un poco más flexibles, pero siempre va a estar monitoreando esa conexión. Si de plano esa máquina no cubre un mínimo de requerimientos de tener al menos una solución anti-malware o tener justamente ciertas características de sistema operativo legacy, no podríamos conectarnos. Entonces, lo que hace es, se instala ese agente, conectamos a la IP pública, donde comúnmente lo haríamos, se verifica que no está ninguno de los agentes, se pide instalar el complemento y el complemento hace esa verificación. Y eso es a nivel de navegador. Los principales navegadores nos permiten hacer justamente esa validación. Con lo cual tenemos un acceso de alguna manera emergente, flexible, pero siempre manteniendo el compromiso de poder preverificar y mantener un camino seguro. ¿Ok? Bien. Recuerden, nuevamente, es toda una plataforma, una arquitectura, este aro azul, donde se está montando, que es la carretera para poder llegar a un destino. Bien. Ahora, Internet Threat Protection es otro de los módulos que mencionábamos, que es la parte de Cloud Security Edge, es la parte de
ZTNA como principal funcionalidad. Después es el aprovisionar un gateway, Security Web Gateway, y la parte de CASB, ¿ok? Entonces, la protección contra amenazas de Internet, la parte de ITP, se implementa en 3 etapas, ¿ok? Entonces, Internet Threat Protection lo vamos a hacer en 3 etapas. Estas funcionalidades se pueden habilitar o se deshabilitan de manera automática, todo en función de las políticas que nosotros vayamos definiendo para nuestros usuarios, ¿ok? Entonces, la etapa 1 es que voy a filtrar automáticamente a nivel de DNS. ¿Qué es esto? Que antes de crear una conexión o una sesión para montarme justamente y navegar hacia Internet, yo puedo verificar por DNS, evaluar si el dominio al que se quiere acceder está dentro de una lista blanca o lista negra en busca de amenazas, si tiene una reputación buena o baja reputación, con lo cual disminuyo la cantidad de tráfico. Al hacerlo por DNS, evito que la conexión o la sesión de esa conexión se establezca, con lo cual limito la creación de sesiones sobre el entorno y, lo más interesante, sobre el dispositivo, con lo cual no le impacto al uso del dispositivo. Entonces, cuando se abre un navegador y pongo www.sonyworld.com, está evaluando en la carretera justamente si el dominio sonyworld.com es un dominio de buena reputación. Si lo es, perfecto. Entonces pasamos a la etapa 2, el URL filtering. Ahí evalúo ahora, sí, ya por DNS sé que es un dominio de buena reputación, y el segundo criterio es ahora saber si la categoría a la que va o pertenece esa navegación es una categoría permitida. ¿Qué pasaba o a quién se le otorgaba ese control? A las soluciones de endpoint, a las soluciones anti-malware, le cargaban ese motor a nivel del endpoint porque el endpoint ya no estaba detrás del firewall. Antes, quien hacía el filtrado web era el gateway, era el firewall. ¿Por qué? Porque por ahí cruzaba la conexión y el firewall tenía la capacidad de poder tener mayor cantidad de categorías para poder tener la mayor cantidad de URLs organizadas que permitían hacer el filtrado. Pero cuando se mueve el perímetro, toda esa función se la cargan al anti-malware, con lo cual le impacta el desempeño. Aquí ustedes pueden, al utilizar la parte de Cloud Security Edge, pueden deshabilitar esa función de su solución anti-malware, con lo cual le dan un mejor performance a su dispositivo y dejan que sea Internet Threat Protection quien se encargue justamente del filtrado. ¿Por qué? Porque el filtrado no va a vivir en el endpoint. Las categorías viven en el Cloud Command Center. Ahí es como si tuviéramos este firewall a nivel de nube, donde ahora este es el firewall que van a cruzar. Ahí es donde están categorizadas en tiempo real. Ahí es donde se actualiza justamente todas esas millones de URLs que se crean diariamente. Y aquí lo interesante es que el URL se evalúa justamente para esas categorías y esas conexiones que previamente son verificadas por DNS y después por URL. Y el tercer nivel o la tercera etapa es que cuando se permite, si es una URL válida de una categoría permitida, entonces, ya que está montado sobre la carretera, sobre el SonyWall Global Edge Network, en todo momento estoy escaneando esa conexión en busca de códigos o payload maliciosos. Con lo cual, en todo momento estoy vigilando el acceso, ya sea hacia aplicativos, con los cuales utilizo CASB para proteger o filtrar y controlar el acceso a estos aplicativos, o hacia URLs o sitios de navegación público, con lo cual igualmente tengo controlado mediante una categorización. Entonces, esta resolución de DNS, que sucede en la etapa 1, más la inspección del contenido, que es en la etapa 3, se llevan a cabo acá, en el SonyWall Global Edge. ¿Ok? La etapa 1 y la etapa 3. Mientras que el filtrado, que es la etapa 2, se realiza principalmente acá, en el endpoint, en el dispositivo. ¿Ok? Cuando aplicamos esta parte de Internet Threat Protection, permitimos que la seguridad siempre esté activa, pero no en línea, versus una VPN. Esta es otra de las funcionalidades o
formas disruptivas o diferentes versus una VPN. ¿Qué hace? Entonces, esto nos va a garantizar que el usuario no experimente saltos adicionales a nivel de conexión. ¿Por qué? Porque ya va montado sobre una carretera específica que está siendo analizada y protegida, y que adicionalmente le quita el uso de CPU, es decir, no hay una degradación en el rendimiento tanto de la red como del dispositivo, ya que justamente el filtrado web sucede acá, hace la conexión, pero se controla desde el gateway. Es como si estuviera cruzando, perdón, se controla desde el Cloud Command Center. Es como si estuviera cruzando por un firewall grandísimo a nivel de Internet, donde justamente ahí es donde se hace justamente esa conexión. Entonces, no hay una degradación del rendimiento y al mismo tiempo, pues, aplica todas las políticas que quieran que se siga en el usuario, sin importar desde dónde se está conectando. Si está en casa, si está detrás del firewall, si está en un café internet, si se está conectando desde una tableta, si se está conectando desde su dispositivo móvil o si está utilizando su laptop. Esta es una de las grandes ventajas que tiene sobre una VPN tradicional. ¿Ok? Eso nos preguntan, Eric, ¿qué tan efectiva es la protección cuando los usuarios acceden a Internet desde fuera de la red corporativa o desde dispositivos personales? Justamente es la forma en que evoluciona el control del dispositivo y la forma en que nos conectamos a los aplicativos. Ya no es importante desde dónde o con qué se está conectando. Hoy, con Cloud Secure Edge, puedo tener el control total de la carretera en la cual voy a garantizar que se va a subir. Entonces, no me importa desde dónde se conecte, si son con los datos del teléfono, no importa, está conectado a Internet y sé que ahí lo voy a montar a una carretera segura para poder llegar a los aplicativos y que adicionalmente se tiene que ganar la confianza de ese dispositivo. ¿Qué pasa con dispositivos que son Bring Your Own Device? Con usuarios que usan su propia laptop para el trabajo o empleos temporales donde se pide que el trabajador lleve su propio equipo. Perfecto, entonces, como parte del aprovisionamiento de ese proyecto, es instalar estas herramientas, la parte de ZTNA e Internet Area Protection, para poder garantizar que vas a ganarte la confianza siendo tu dispositivo. Con lo cual yo garantizo un nivel inicial de seguridad para poder acceder a los aplicativos. Entonces eso también extiende la capacidad de poder gestionar dispositivos que no son propios de la empresa, pero que garantizamos la forma de acceso seguro a esos recursos. Y nos hacen otra pregunta, ¿en cada equipo hay que instalar un agente? ¿Cuáles son los consumos del agente a nivel de CPU y RAM? ¿Cómo se calcula el ancho de banda que se debe aumentar para garantizar que no haya latencias por la conectividad? Recuerden, al ser una plataforma basada en nube, no hay que instalar absolutamente nada. Es un servicio. Dentro del servicio, el producto se licencia por usuario. Es decir, que el usuario puede tener 4 dispositivos con los cuales se conecta: su laptop, su máquina de escritorio, su tableta y su smartphone. Es un usuario y puede tener 4 dispositivos, sin importar. Se genera su política de usuario para los diversos dispositivos que va a utilizar, pero no tiene que montar absolutamente nada, porque el ancho de banda no impacta. Ya hay una carretera puesta y disponibilizada para ellos. Simplemente va a utilizar el medio que tenga para conectarse a Internet, ya sea wireless, ya sean los datos del teléfono, y automáticamente lo van a montar sobre esa carretera para poder llegar de manera segura. No hay ninguna necesidad de invertir en ninguna plataforma. Las latencias están garantizadas, tenemos flexibilidad, utilizamos toda una red de Google, básicamente para toda esta parte de disponibilidad, flexibilidad y alta disponibilidad, principalmente de la carretera, de los 5 9s, 99.999 es la disponibilidad de la carretera para garantizar justamente la conexión. Puntos de latencia, muy seguramente si estamos muy lejos de ese punto de acceso, pero en este caso para Sudamérica el punto más cercano es Brasil, con lo cual la latencia es mínima. Al contrario, se gana velocidad en el acceso al montarnos sobre la carretera porque tenemos un punto de acceso y creo
no estoy, sería a reserva de confirmar, pero creo que el punto más cercano de conexión de lo que es como país, como carrier país en Santiago, lo que es Chile, brinca directamente hacia Brasil como parte de ese primer acceso. Entonces, es mínima completamente la latencia. Al contrario, subimos hacia una carretera segura y esa carretera segura nos elimina múltiples pasos para llegar justamente al destino. Y nos hacen otra pregunta, estamos activos, súper bien. Entonces, ¿la protección funciona al nivel de usuario? O sea, ¿el usuario tiene que estar registrado en los dispositivos para la protección? Recuerden, no estamos limitados a que tengamos un mecanismo de autenticación. Yo puedo crear usuarios y aquí es donde yo genero mis políticas. Hacemos uno solo. Dispositivo, usuario, se vuelven uno solo que se valida directamente dentro de las políticas. Una vez que si algo de esto cambia, automáticamente la conexión se cae. Y nos dicen, los equipos, ¿de qué forma se van a clasificar y aplicar filtros o reglas para que accedan a los recursos de la organización? IP versión 4, dirección MAC, por una base de datos relacionada al usuario, etcétera. Exacto, justamente aquí defino todos esos criterios. Aquí es en el Cloud Command Center es donde yo defino mis políticas para poder garantizar mis condiciones de acceso para que se gane la confianza. Cruzo con la parte de autenticación, algo que es, algo que conoce y algo que tiene. Y una vez que se cumple eso, lo monto a una carretera y ahí defino, basado en una microsegmentación, acceder a la red A, conectarse al servidor X y dentro del servidor X conectarse al aplicativo W. ¿Ok? Entonces, esas condiciones se configuran una sola vez y se despliegan hacia los diferentes usuarios o grupos de usuarios. Con lo cual, si yo necesito hacer un cambio que permee a toda mi institución o hacia todos mis usuarios, basta con hacerlo una sola vez o en los diferentes grupos, si es que lo tengo por grupos, y automáticamente esa política se actualiza globalmente. Con lo cual, si hay una sesión activa, cierra la sesión, la vuelve a reiniciar, tomando justamente los nuevos parámetros. Muchas gracias, Eric. ¿Ok? Plataformas soportadas, rápidamente, previo al cierre, en su máxima expresión, Windows, Mac, Linux, Android y iOS, que son justamente los dispositivos desde donde se accede justamente a la información. Entonces, ¿por qué no hacer de Security Service Edge una opción, y por qué no la mejor opción, para ir a todo aquello que esté en la nube, hacerlo mediante un camino simple, sencillo, y que justamente acompañe a esta adopción en la nube? Entonces, dentro de las principales ventajas mencionamos varias, ¿no? Entonces, la solución de ZTNA, recuerden, está centrada y es un servicio basado en la nube. Cloud Secure Edge permite inclusive a los canales MSPs el poder ofrecer este servicio basado en este modelo de cero confianza como servicio, ya que también se puede entregar en una manera mensualizada o mediante licenciamiento anual, bianual o trianual. Entonces, tiene esa flexibilidad a nivel comercial también. Entonces, las capacidades de gestión, todo se hace en la nube. Recuerden, ahí se evalúa continuamente que se estén cumpliendo esas políticas y hay un mayor nivel de protección. Es una integración completamente agnóstica, perfecta, diseñada para integrarse a cualquier plataforma. No requiere de un ecosistema de SonyWall propiamente. Se integra a cualquier tipo de infraestructura con cualquier tipo de infraestructura a nivel de protección de endpoint. Entonces, es realmente muy, muy flexible. Hablando de temas de cumplimiento regional, mencionaba el primer punto dentro de la infraestructura que tenemos en el sur de América Latina, está en Brasil, con lo cual puede ayudar. En Brasil ayudó justamente para un tema de protección de datos, con lo cual también se puede extender esa capacidad para dar cabida y conectividad a carriers en diversos países de la zona, justamente para ayudar con el tema de protección de datos, ¿no? Entonces, recuerden, esto es una solución moderna basado en el modelo de cero confianza y que nos permite aplicar el mecanismo de Zero Trust Network Access. ¿Ok? En resumen,
Modernización de la VPN y el firewall. Hay un túnel ya completamente customizado con plataformas de firewall de Honeywell de la generación 7 en adelante. Hay visibilidad de todos los usuarios, dispositivos, aplicaciones y patrones de acceso. Todo eso nos lo da justamente parte de la gestión. Se experimenta, la experiencia del usuario es simple. ¿Por qué? Porque la herramienta sí lo es simple, no hay un impacto propiamente. Simplemente con el propio login, basta con eso para que se active la conexión, y cuando esté activa la conexión, se verifican los estados y la microsegmentación. Acceso a terceras partes, proveedores, puedo extender, mencionaba, con usuarios que llevan su propio dispositivo, nos permite justamente garantizar y llevar esa gestión a un siguiente nivel. Protección contra amenazas de manera automática en la nube. Estoy vigilando automáticamente todo lo que pasa, desde cómo me conecto, a dónde me conecto, y garantizar durante la conexión que no vaya un pelo asociado hacia la conexión. Fácil de gestionar, conectividad rápida, seguridad cero trust, controles de acceso, gestión avanzada, no más caídas en conexiones, garantizamos los 5 9s, escalabilidad flexible, políticas sencillas, todo basado en la nube. Señores, busquen aquí a esta señorita, pónganse en contacto con Julie, programen su demo, escaneen aquí el QR y que los va a llevar justamente a que ustedes puedan descargar y hacer su demo gratuita. Apóyense de nosotros, apóyense de CPNet, pónganos ahí como parte de estas opciones nuevas, modernas, frescas, que forman parte de esta nueva ola de Honeywell. Muchísimas gracias, Eric, por el tiempo. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Creo que fue una sesión muy amena. Tuvimos muchísimas preguntas y pudimos resolver todas las inquietudes y los interrogantes que nos plantearon durante la sesión. Como siempre, en CPNet queremos que ustedes estén a la vanguardia en todas las opciones de tecnología y cómo protegerse de una mejor forma. La idea es que ustedes nos busquen en nuestro sitio web www.cpnnetsecurity.com y en todas nuestras redes sociales. En el chat les dejé mis datos de contacto, tanto el correo como el teléfono, para que cualquier inquietud, cualquier necesidad, cualquier requerimiento, estamos ahí para atenderlos. El día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Eric. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Andreina, por su tiempo y por el espacio del día de hoy. Y estamos atentos para cualquier necesidad. Una de las cosas más importantes de esta solución es que tenemos la posibilidad de tener para ustedes POCs gratuitas, en las cuales van a tener todo el acompañamiento, tanto de la marca como de nosotros como su distribuidor de valor en la región, tanto para Chile, para Perú y para Colombia. Y pueden hacer uso de estos recursos que son bastante importantes, que les permiten a ustedes realmente acercarse a las soluciones que manejamos en el día a día. Muchísimas gracias a todos por su espacio, por su tiempo, y nos veremos en próximas oportunidades. Así es. Entonces, hablar de ZTNA